María es una niña de 15 años que mendiga en la calle desde los 10 para ayudar a su padre, Antonio, quien está postrado en una cama debido a una discapacidad. María siempre intenta ver el lado bueno de la vida. Haga sol o llueva, ella sale con su ropa harapienta a pedir monedas a extraños. El invierno es siempre el periodo más difícil para mendigar, pues además de que la gente está de peor humor, María también pasa mucho frío. La niña no tiene dinero para comprar abrigos. La blusa fina de manga larga que usa sobre su camiseta de tirantes en los días más fríos fue donada por la iglesia cerca de su casa. Como ha crecido mucho en los últimos 2 años, la blusa queda corta y una parte de su brazo queda al descubierto, lo que hace que casi se congele durante los rigurosos inviernos en Sao Paulo. El mes de junio está comenzando y María ya se está preparando para enfermarse y llenarse de dolores por pasar el día encogida de frío. Todas las noches, antes de acostarse en su cama hecha de cartón, María reza para que al día siguiente no llueva, así al menos no se mojará con el frío. A veces María piensa que si no fuera por su padre en esta triste situación de estar postrado en una cama, ella ya habría desistido y buscado un refugio. Sin embargo, ¿cómo podría ir a un refugio con ropa y comida si su padre está sufriendo en la vieja cama de segunda mano que consiguieron a través de una donación? María no conoció a su madre, pues según su padre, Rita falleció 1 año y medio después de dar a luz a su hija. Antes de que su esposa falleciera, Antonio trabajaba como pintor y tenía una buena clientela. Muy eficiente en su trabajo, siempre era recomendado por los clientes para nuevos servicios. En esa época, según cuentan los vecinos a María, la familia tenía condiciones razonables de vida. Aunque no eran ricos, nunca les faltaba comida ni ropa. María siempre piensa que le gustaría recordar esos tiempos. Desde los primeros recuerdos que tiene, la vida ya era difícil. Ella nunca supo lo que era tener comida en la mesa. Cuando era más pequeña, vivía de la caridad de los vecinos. Un día un vecino le daba un pan, otro día le daba un poco de sopa y así sucesivamente hasta que cumplió 10 años. Ella simplemente vivía abandonada en la casa que comparte con su padre, Antonio. Aunque Antonio nunca fue muy cariñoso, las cosas que ya eran malas empeoraron aún más cuando él cayó terriblemente enfermo. De un día para otro, el hombre se cayó de la cama y nunca más se levantó. María se desesperó, aunque su padre no llevaba mucho dinero a casa porque siempre estaba bebiendo. Era algo. Desde el momento en que quedó postrado en la cama, los dos no tendrían oficialmente ningún dinero. La suerte, entre comillas, era que la casa en la que vivían era una invasión y por lo tanto, no había en teoría alguien para cobrar el alquiler. Sin embargo, necesitaban dinero para cosas básicas como alimentos y los medicamentos que Antonio necesitaba. Antonio, en contra de la voluntad de María, no fue a un médico para intentar entender cuál era su problema, pero siempre le decía a su hija que necesitaba algunos analgésicos para soportar el dolor. Ante la incertidumbre de cómo se iban a mantener, Antonio nunca consideró enviar a su hija a un refugio u otro lugar donde pudiera estar protegida. La solución encontrada por el padre de María fue que la niña, que en esa fase tenía apenas 10 años, mendigara para conseguir el sustento de los dos. Él le explicó que debía ir a lugares con gran circulación de personas en la ciudad, preferiblemente con la cara sucia y una expresión de hambre para pedir limosnas. María pensó que la cara de hambre no sería difícil, ya que nunca tenía nada sustancial para comer. La niña necesitaba conseguir dinero para comprar alimentos de calidad para su padre, mantenerlo abrigado en invierno y pagar esos medicamentos. El dinero para los medicamentos se dejaba por María con su padre y un vecino iba a su casa mientras la niña no estaba y le aplicaba el medicamento. Como era muy joven cuando fue puesta a mendigar, María no hacía preguntas simples como cuáles eran esos medicamentos y cómo podía tener acceso a medicamentos sin una receta. Aunque siempre había sido despreciada por su padre, María lo amaba y no quería que nada malo le pasara. Entonces diariamente se levantaba muy temprano, se echaba un poco de agua fría en la cara y salía a pedir limosnas en esquinas con mucho movimiento. Algunas veces casi fue atropellada por caminar entre los coches suplicando, pero siendo muy delgada, también era bastante ágil. Hubo situaciones en las que las personas pensaron que María les iba a robar y comenzaron a gritarle a la niña con el pelo sucio y desordenado. En una ocasión, la policía casi se lleva a María, pero entonces un guardia de una tienda que siempre veía a la niña mendigando aclaró todo con sus amigos policías. Por ser una niña divertida y que trata de animar a todos a su alrededor, María siempre dejaba una buena impresión en todos. María tiene muchos amigos en las esquinas donde mendiga, lo que le garantiza una cierta protección para ayudarla a librarse de situaciones difíciles. Cuando comenzó a pedir limosnas, su padre le dijo que debía ir a zonas donde la gente tuviera mucho dinero y se compadeciera de ella, excepto en una calle en particular donde había un hotel muy lujoso. María nunca cuestionó nada,
pero por mera curiosidad, le preguntó a su padre por qué no debía pedir limosnas frente a un hotel de huéspedes ricos. Antonio se enfureció y le dijo que no debía contradecir sus órdenes. Sin embargo, aunque muy enojado, explicó que la recomendación se debía al hecho de que era un lugar con mucha presencia policial y María podría terminar siendo arrestada para no molestar a los huéspedes. Con los años, la niña nunca desobedeció a su padre y jamás fue a pedir frente a ese hotel. No obstante, como le resultaba difícil conseguir buenas limosnas en las esquinas habituales, María comenzó a considerar ir a otro lugar de la ciudad. El hotel en cuestión no estaba muy lejos, pero ella aún temía ser arrestada. Después del día en que su amigo guardia de seguridad la ayudó, le preguntó si conocía a los policías de la zona alrededor del hotel. Para su sorpresa, él dijo que sí y que podría ayudarla. María solo debía mantener cierta distancia de la puerta del hotel para que los empleados no se quejaran de ella. Al día siguiente, María comenzó en su nuevo lugar y pronto descubrió que los huéspedes de aquel hotel eran muy generosos. En pocos días, ella había recibido más monedas que en las otras esquinas. En casa, María no dijo nada a su padre. Antonio se extrañó cuando su hija comenzó a llegar a casa con más dinero del habitual. Inicialmente, él peleó con ella queriendo saber si estaba haciendo algo incorrecto para conseguir ese dinero. María entonces hizo algo que no le gustaba, mintió. María creía que su padre la quería lejos del hotel para protegerla de la policía. Sin embargo, esa ya no era una amenaza para ella, pero si le contaba que había desobedecido, aunque fuera para ganar más dinero, él se enfadaría mucho con ella. Antonio, María le dijo que simplemente había cambiado de esquina y que, curiosamente, las personas parecían más generosas allí. No era del todo mentira, pero no había cambiado precisamente de esquina. Los días pasaron y María hizo de los alrededores del hotel su punto fijo para pedir dinero. Ahora podía ir al mercado y comprar alimentos de calidad. Ya no tenía que conformarse con sobras, lo cual era bueno para la salud de su padre. Se esforzaba por cocinar cuando llegaba a casa. Aunque estuviera cansada y muchas veces con frío, aún iba a la cocina y preparaba algo. La comida quedaba en una cacerolita en el fogón y uno de los vecinos, el mismo que llevaba los medicamentos para su padre, iba a servir a Antonio mientras María estaba en la calle pidiendo dinero. Cierto día, cuando la temperatura estaba bajo cero, María fue sorprendida por la buena acción de una chica que salía del hotel y la vio temblando de frío. Olivia, de 13 años, vio a la mendiga que parecía tener casi su misma edad y sintió una gran compasión. Entonces, se quitó uno de los abrigos que llevaba y se lo dio a la niña que mendigaba y temblaba de frío. En ese momento, María estaba encogida, temblando mucho con la mano extendida. Con tanto frío, no podía ni siquiera levantarse para intentar ganar algunas monedas. Al ver que la chica le estaba dando un abrigo con forro de piel, María no podía creerlo. Sin embargo, antes de aceptarlo, le preguntó a Olivia si estaba segura y la niña respondió que sí. María se sintió tan feliz al pensar que aún hay gente buena en el mundo, pero se preocupó de que la chica pudiera ser castigada por sus padres por haberle dado un abrigo que parecía caro. Al decir esto a Olivia, ella rió y respondió a María que su madre Alessandra siempre era la primera en incentivar su generosidad y no le importaba. Su padre tampoco se preocupaba por gastar dinero en comprarle abrigos nuevos. Su conversación fue interrumpida cuando Alessandra, la madre de Olivia, apareció para reunirse con su hija. Al darse cuenta de que su hija había dado su abrigo a la niña que pedía limosna, Alessandra miró orgullosa a Olivia. La mujer, que parecía una visión de tan bonita, preguntó si María ya había comido ese día. Con vergüenza, la niña tuvo que confesar que hacía 1 día y medio que no comía nada. Como había poca sopa en casa, pensó que era mejor no comer para que su padre tuviera suficiente para alimentarse bien. El gruñido del estómago de María fue suficiente para dejar claro que estaba hambrienta. Alessandra miró a la niña con pena pero también con dulzura. Era absurdo que niños como ella vivieran así. Entonces, se ofreció a comprar un bocadillo para María y Olivia. Las dos niñas se miraron cómplices y María aceptó. Alessandra preguntó si la niña tenía alguna preferencia y la respuesta de María sorprendió a la mujer. María dijo que siempre había querido saber a qué sabía una empanadilla de palmito. Alessandra encontró curiosa la respuesta tan específica de la niña y recordó que ella misma adoraba comer empanadillas de palmito con su hermana menor cuando era niña. Percibiendo la curiosidad de Alessandra, María explicó que nunca había podido entrar en una panadería para comer ese bocadillo, pero quería conocer el sabor porque supo que a su madre fallecida le gustaba mucho. Alessandra estaba bastante conmovida y dijo que entonces llevaría a María y su hija a la mejor panadería de la región. Al llegar al establecimiento, la dependiente informó que Alessandra y Olivia podían entrar y acomodarse, pero María tendría que quedarse afuera. Si Alessandra se comprometía a pagar algo para que la mendiga se fuera,
ella podría tomar el bocadillo y comerlo lejos de allí. María estaba lista para aceptar las condiciones de la dependienta con tal de poder comer algo, cuando Alessandra dijo que eso era un absurdo. La niña era una cliente y como tal debería ser bien tratada. La dependiente argumentó que la presencia de María podría espantar a otros clientes, pero Alessandra estaba firme en su posición. María admiraba la forma en que la mujer luchó para que ella fuera aceptada, pero con serenidad le dijo a Alessandra que estaba bien, las cosas eran como eran. Nunca sería una niña bonita y bien recibida en los lugares como Olivia, y estaba bien con eso. María ya se había resignado a que su destino era ser una mendiga para el resto de su vida. Tal vez, con el tiempo, pudiera conseguir un trabajo de limpiadora o algo así, pero la verdad es que nunca dejaría de ser una niña sucia y mal vista. Alessandra quería convencer a la niña de lo contrario, pero entonces María le dijo que estaría muy agradecida de poder finalmente probar la empanadilla. Ella tomaría el bocadillo y se iría. Alessandra se dio cuenta de que comer esa empanadilla era muy importante para la niña, así que entró en la panadería mientras Olivia se quedaba con María. Después de 5 minutos de miradas despectivas de la dependienta, Alessandra salió del establecimiento con una bolsita de pan que contenía 3 empanadillas de palmito. Miró a María y le dijo que había comprado las 3 últimas empanadillas para ella. María sintió el calor de la comida a través del papel y sintió como si su alma estuviera siendo abrazada. Era indescriptible cuánto confort encontraba en esos bocadillos recalentados. María tomó la bolsa de la mano de Alessandra, sonriendo y agradeciéndole de corazón. Ese sería un día diferente a todos los demás de su vida, no tendría hambre por un tiempo. Observando que la dependienta estaba impaciente porque se fueran, María se alejó rápidamente de la panadería. Pensó que podría comer tranquilamente en la plaza cerca del hotel. Podría comer una de las empanadillas y llevar las otras 2 a su padre. La primera empanadilla fue devorada con la sorpresa del sabor del palmito. Antes de darse cuenta, María ya estaba comiendo la segunda empanadilla. Con mucha culpa, se dijo a sí misma que la tercera sería guardada para su padre, que estaba en esa miserable cama esperándola en casa. Sin embargo, un pensamiento pasó por su cabeza. De repente, si Antonio supiera que María perdió el tiempo que podría haber estado mendigando para acompañar a esa señora refinada a una panadería, se enfadaría mucho. Entonces, decidió que era mejor comer la tercera empanadilla y volver a su trabajo. Tan pronto como terminó de comer el último bocadillo, que ya no estaba tan caliente, María caminó hacia la esquina al otro lado de la calle del hotel. Muchos de los huéspedes tenían que pasar por ese cruce y, inevitablemente, pasarían por ella. María siempre estaba lista para hacer alguna gracia para que las personas le dieran dinero. La niña creía que no podía ganar dinero sin hacer algo para merecer lo que estaba recibiendo, así que intentaba divertir a quienes pasaban por allí. Generalmente, los extranjeros que salían de aquel hotel se reían y le daban monedas. A menudo, María cambiaba las monedas en una casa de cambio. Nunca sabía si la estaban engañando, pero necesitaba cambiar el dinero extranjero por reales para poder comprar comida y pagar los medicamentos de su padre. Lo que la niña no esperaba era ver una escena al menos curiosa al otro lado de la calle. Observando la puerta principal del hotel para ver si salían muchos turistas, María avistó a alguien muy familiar para ella. No era posible que sus ojos estuvieran viendo correctamente. Vio a un hombre que era igual a su padre, excepto por el hecho de que él estaba caminando sin ningún problema, mientras que Antonio estaba en cama. María pensaba que su padre estaba postrado en una cama. Siguió mirando la puerta del hotel sin parpadear y sin poder creerlo. Era increíble cómo aquel hombre se parecía a su padre. Pero, ¿qué estaría haciendo su padre de pie, con un traje de buena calidad, entrando en el hotel? La niña empezó a reírse sola, imaginando que eso solo podía ser una alucinación causada por haber comido 3 empanadillas calientes de una vez. Era extraño, ya que solo había oído hablar de personas que alucinaban por hambre, es decir, por no comer. Sin embargo, ella había comido mucho y estaba viendo cosas que claramente no existían. Con la certeza de que no había visto lo que pensaba, María continuó pidiendo limosnas durante la tarde. El hombre que parecía su padre no había salido del hotel, lo que la hizo concluir que realmente fue una alucinación. Al final del día, María había conseguido un abrigo calentito, conocido a personas muy amables, comido empanadilla de palmito por primera vez y ganado un dinero razonable para comprar comida para su padre. Esto le permitió no sentirse tan culpable por haber comido las 3 empanadas. Sin embargo, sabía que si hubiera llevado los bocadillos a su padre, él habría reclamado por el tiempo perdido y por ser algo que le recordaba a Rita, su madre. Cansada pero feliz, María volvió a casa y encontró a su padre en la cama, tal como lo había dejado al salir. Al mirar a Antonio, María esbozó una ligera sonrisa al recordar al hombre que se parecía a él entrando en el hotel.
Esa risa fue suficiente para que el hombre se irritara mucho con su hija y le gritara, preguntando si el hecho de que él fuera un inválido le parecía gracioso a ella. Con lágrimas brotando de sus ojos, María respondió que no, solo se acordó de algo gracioso que ocurrió durante el día. Fue entonces que Antonio se dio cuenta del abrigo que su hija estaba usando, y aún más enojado, le preguntó de dónde había sacado eso. Con miedo de recibir una reprimenda, María dijo tímidamente que una mujer estaba llevando donaciones a una iglesia cuando la vio y le dio esa prenda. Si le contara sobre su interacción con Olivia y Alessandra, el hombre se enfadaría mucho. Antonio le dijo a la niña que se acercara y luego examinó el abrigo. Al terminar de ver la prenda, le dijo que era ropa de gente rica y que lo ideal era que María vendiera ese abrigo. Podría conseguir un buen dinero por él. María entonces le dijo que no podía venderlo porque fue un regalo de esa señora tan gentil. Antonio, lo suficientemente cerca, le dio una fuerte bofetada en la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas tanto por el dolor físico de la bofetada como por la tristeza de ser tan maltratada por su padre. Le dijo a María que su obligación era hacer todo lo que él mandaba y que si él decía que vendiera el abrigo, ella debía hacerlo. Antonio remató diciendo que su hija era una niña muy ingrata. Con mucho dolor en el rostro, María respondió que su padre tenía razón y que encontraría la manera de vender el abrigo al día siguiente. Le preguntó entonces si podía dormir con el abrigo esa noche, hacía mucho frío y temía estar enfermándose. Antonio respondió que mendigar no era un trabajo de contrato formal y que no le serviría intentar darle una excusa para quedarse en casa. María miró a su padre con miedo y dijo que sabía que tenía que salir a trabajar de cualquier manera, lo haría sin importar si estaba enferma, como siempre lo había hecho. Pero quería poder dormir con el abrigo solo esa noche, al día siguiente vendería la prenda para conseguir más dinero. Antonio dijo que estaba bien. Como él era muy bondadoso con su hija, le dejaría dormir con el abrigo. Muy ingenua y contentándose con poco, María sonrió a su padre y parecía haber olvidado la agresión que acababa de sufrir. Corrió a la cocina a preparar más sopa con los vegetales frescos que compró en el mercado. El resto del dinero se lo entregó a su padre, para que él pudiera pagar sus medicamentos al día siguiente. Cuando Antonio se dio cuenta de que la cena sería sopa nuevamente, comentó desanimado que su hija necesitaba ser más creativa o moriría de aburrimiento con la comida. María desearía poder preparar otros platos para su padre, pero con lo poco que sobraba después de comprar sus medicamentos, era casi imposible. Mientras preparaba la sopa, la niña. María comenzó a toser mucho y llegó a atarse un paño alrededor de la cara para poder cocinar mientras tosía. Antonio observaba a la niña toser y se preguntaba si ella podría levantarse para pedir limosna al día siguiente. Esa niña ni siquiera pensaría en hacer el mínimo esfuerzo para no trabajar, tenía una casa que mantener. Al día siguiente, a pesar de la fiebre alta y la tos, María se levantó temprano y, después de alimentar a su padre con un poco de sopa, estaba lista para salir. El hombre le pidió a María que esperara un minuto. Ella pensó que le diría que no fuera a mendigar en ese frío tan enferma, pero solo quería recordarle que debía intentar vender ese abrigo. Lo ideal era que se quitara la blusa para ofrecerla a los transeúntes. Por ser una buena prenda, no sería difícil encontrar a alguien que quisiera comprarla. Pero si ella llevaba puesto el abrigo, podría causar rechazo en el posible comprador. Resignada a que no podría quedarse con el abrigo, la niña se lo quitó antes de salir de casa y lo llevó hasta la parada de autobús que tomaba para ir a los mejores barrios de Sao Paulo. Una vecina llamada Amanda, al ver a la niña parada en la parada de autobús temblando de frío, tosiendo y con un abrigo en las manos, llamó su atención y le ordenó que se pusiera la prenda. María entonces dijo que su padre quería que ella vendiera la blusa para poder comprar comida. Amanda respondió a María que desde su cama, el padre de María no podría verla con el abrigo y que si ella empeoraba de esa gripe, no podría pedir limosna en la calle. La niña tuvo que estar de acuerdo con Amanda y se puso la blusa. La vecina entonces le dijo a María que Antonio no merecía la joya de hija que tenía. Prosiguió aconsejando a María que no vendiera la blusa. Ella podría decir que no encontró a ningún interesado. ¿Cómo podría saber su padre que ella no había hecho lo que él mandó? María dijo que estaba de acuerdo en ponerse el abrigo porque tenía mucho frío y estaba enferma, pero que no mentiría a su padre. A pesar de todos sus defectos, Antonio no le mentía a ella. Amanda entonces rió y dijo que María era realmente la persona más inocente que conocía. El autobús llegó y María se dirigió a su puesto de trabajo. El día transcurrió bien. María se quedó en su rincón de siempre y consiguió buenas contribuciones de los transeúntes. A la misma hora del día anterior, vio a aquel hombre que se parecía a su padre entrando en el hotel. Muy confusa, la niña comenzó a pensar que debía ser una visión causada por la fiebre. Mientras María miraba en dirección a la puerta del hotel con una expresión confusa, Alessandra y Olivia aparecieron.
Las dos saludaron a María y Alessandra le preguntó si le habían gustado las empanadillas. La niña respondió que sí y que aquello le había hecho sentirse más cercana a su madre. Alessandra sonrió, pues a veces ella comía empanadillas de palmito para recordar a su hermana, que había fallecido hace muchos años. Curiosa por saber que miraba a la niña con tanta atención, Alessandra le preguntó. María entonces se sintió avergonzada y dijo que creía haber visto a alguien conocido entrando en el hotel, pero que era imposible porque esa persona estaba muy enferma y no salía de la cama. Además, esa persona no tendría dinero para hospedarse en un hotel caro como ese. Olivia entonces respondió a María que realmente era extraño que la persona fuera muy enferma, pero que gente que no son huéspedes siempre entran en ese hotel. Alessandra miró curiosa a su hija y la chica dijo que escuchó a dos camareras hablar. Las mujeres comentaban que había un tipo de casino en ese hotel. La madre no podía creer lo que su hija decía y advirtió a Olivia que inventar historias era algo muy feo. La niña entonces dijo que no estaba inventando, que lo había oído de las camareras. El hotel era una excelente fachada para las personas que querían jugar a escondidas. María parecía confundida y Alessandra le explicó que ese tipo de juego está prohibido por ley, por lo que los casinos que eventualmente funcionan son clandestinos. María ya había oído a personas del vecindario comentar que su padre tenía adicción a los juegos de azar y que eso contribuyó a que Rita desarrollara problemas de salud antes de enfermarse gravemente. El hombre hacía sus apuestas, pero nada como un casino clandestino como ese. Alessandra entendió que muchas cosas pasaban por la cabeza de esa niña y decidió ayudarla. La mujer dijo que podría ponerla dentro del hotel y entonces podría buscar a la persona que creía conocer. Olivia dijo que escuchó a las camareras decir dónde estaba el supuesto casino. María entonces decidió aceptar la ayuda de las dos porque necesitaba ver que ese hombre no era su padre y no sería. María pensaba que sería difícil entrar en el hotel cálido en ese día frío. No tenía idea de cómo Alessandra convencería al portero para dejarla entrar, si en la panadería ya había sido un alboroto por su presencia. Imagínense en un hotel elegante como ese. Alessandra le indicó a María que se quedara detrás de Olivia para que el portero no pudiera verla bien. Con el abrigo que recibió de Olivia y el cabello recogido, María casi podría pasar por una amiga de la hija de Alessandra. La mujer aprovechó un momento en que varias personas estaban entrando al hotel para entrar con su hija y María. Alessandra llevó a María a su habitación y le dijo que se bañara y se pusiera ropa de Olivia, así podría circular más libremente por el hotel como una huésped. María encontró divertida la idea de que alguien la confundiera con una huésped de ese hotel elegante, pero aceptó la sugerencia de la mujer. Poco tiempo después, ya usando ropa limpia de Olivia, María siguió las instrucciones de su nueva amiguita para llegar al lugar donde funcionaba el casino clandestino. Alessandra no quería involucrarse en esa situación, pero no podía imaginar a esa niña tan joven tratando de descubrir la entrada de un casino clandestino. Decidió seguir a María y Olivia no la dejó ir sola. Al final, las tres estaban en un pasillo que conducía a una puerta discreta. No parecía haber nada detrás de esa puerta, pero bastó que se acercaran un poco más para escuchar un sonido característico de una ruleta girando. Si había un casino en ese hotel, estaba detrás de esa puerta. Olivia entonces vio que había una entrada de aire cerca del suelo y que María, siendo tan delgada, podría pasar por ella y entrar al casino. Alessandra no le gustaba la idea, pero la niña estaba decidida a verificar con sus propios ojos quién estaba jugando en ese casino clandestino. No podía dejar de pensar que era imposible que su padre estuviera allí dentro. Después de todo, él estaba en casa postrado en una cama. Sin mucha dificultad, María logró abrir la entrada de aire y pasó por la abertura en la pared. Era curioso cómo esa parte del hotel no había sido reformada y parecía descuidada. Eso tenía sentido si realmente había un casino clandestino, así ningún huésped curioso se acercaría. María se arrastró por el suelo hasta un rincón oscuro de esa enorme sala. Estaba encogida tratando de observar lo que sucedía ahí, especialmente, quiénes eran las personas presentes. La oscuridad de ese rincón escondido hacía que esta tarea fuera más difícil de lo que parecía al principio. Sin embargo, en un momento dado, después de que la ruleta dejó de girar, un hombre se levantó de la mesa dando saltos y gritando que había ganado nuevamente. Ese día, según sus propias palabras, rompería la banca. María no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Ese hombre no era otro que su padre, pero en una versión saludable que no solo podía caminar, sino también saltar para celebrar la victoria en la ruleta. Muy confundida, María saltó de la penumbra de la sala hacia la luz en dirección al hombre y gritó: «¡Papá!». En ese instante, un profundo silencio se hizo en la sala y todos miraron a esa niña que apareció de la nada. Antonio, que aún estaba saltando de alegría cuando escuchó el grito de la niña, casi se cayó al perder el equilibrio.
Abrió los ojos de par en par y parecía no entender cómo su hija podía estar allí dentro y usando ropa tan elegante. Con lágrimas en los ojos, María comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Su padre le había mentido, diciendo que estaba enfermo y que no podía caminar. Pero, ¿por qué lo hizo durante todos esos años? Necesitando una explicación, le preguntó al hombre cómo podía fingir ser discapacitado todo ese tiempo, sabiendo que ella salía a mendigar bajo la lluvia y el frío. Muy nerviosa, María comenzó a toser. Parecía estar ahogándose, tal vez por el terrible descubrimiento que acababa de hacer. ¿Cómo podía su padre haber sido tan cruel y mentiroso todo este tiempo? Era imposible creer que ese hombre había sido tan despiadado para mentirle. Los otros ocupantes de la mesa de juego comenzaron a cuestionar al compañero de apuestas sobre quién era esa niña. Al darse cuenta de que él aparentemente estaba mudo, fue María quien respondió. Dijo que era la hija de ese hombre, quien fue responsable de la muerte de su madre, Rita. La mujer lo amaba incondicionalmente, pero fue obligada a soportar sus constantes borracheras y su adicción al juego. María siempre supo que a su padre le gustaba jugar, pero nunca imaginó que frecuentaba un casino como ese. Un hombre alto y muy fuerte dijo que, aunque le gustaba jugar y sabía que era un delito, no podía tolerar actitudes como las que Antonio había tenido con su propia hija. Al ver que el compañero de mesa se acercaba muy indignado, Antonio le dijo que podía explicarlo todo. El hombre respondió que debía explicárselo a su hija, era importante que le dijera con todas las letras por qué había hecho eso. Con miedo de ser golpeado por el compañero de ruleta, Antonio decidió decir la verdad. Realmente se enfermó hace algunos años, pero no fue nada grave. Después de unos días en cama, estaba bien y ya podía volver a la actividad. Sin embargo, pensó que si María creía que él estaba gravemente enfermo, podría hacer que ella trabajara para mantenerlo. Entonces tuvo la idea de que su hija pidiera limosna. Sería fácil para una niña de 10 años conmover a las personas ricas que le darían dinero. Al principio, solo pensaba en hacer que María. Antonio inicialmente pensó que María mendigaría por un tiempo solo para poder tomarse unas vacaciones. Sin embargo, cuando vio que la niña pronto se adaptó a la pesada rutina de pedir limosna y cuidar de la casa, comenzó a pensar que podría acostumbrarse a la situación. Fue entonces cuando Jairo, uno de sus vecinos, le contó sobre ese casino clandestino y decidieron decirle a la niña que su padre necesitaba medicamentos. Convencida de que su padre estaba muy enfermo, María comenzó a trabajar aún más. Con el dinero que la niña llevaba a casa, Antonio podía ahorrar lo suficiente para entrar en el casino. De vez en cuando ganaba en el casino y podía seguir financiando su estancia entre los jugadores, pero nunca ganó nada significativo para salir de esa vida clandestina. María entonces le preguntó a su padre qué habría hecho si hubiera ganado una buena cantidad de dinero, y él dijo que habría desaparecido del mundo. La niña rompió en llanto al darse cuenta de que toda su vida había sido una mentira. Su padre nunca la amó y, además, era un gran mentiroso adicto al juego. Cuando se dio la vuelta para salir de esa sala clandestina, María fue sorprendida por la entrada de la policía. Alessandra estaba muy preocupada por la niña y usó su celular para llamar a la policía. Después de todo, ese casino era ilegal. Sin embargo, por segunda vez en ese día tan agitado, María tuvo una sorpresa. Cuando Alessandra miró a Antonio, su expresión cambió. Parecía muy enojada, señalándolo con el dedo. Alessandra caminó gritando que solo podía haber encontrado al hombre responsable de la muerte de su hermana en medio de una operación policial. Al escuchar lo que Alessandra dijo, María quedó en shock. Mientras tanto, un policía sujetaba a Alessandra para que no se acercara a Antonio. Ella estaba lista para golpear a ese hombre. El odio en los ojos de Alessandra demostraba la gran tristeza que sentía por él. Una vez que Antonio fue esposado y sacado de la sala, María se acercó a Alessandra y la abrazó con fuerza. La mujer pensó que era el agradecimiento de la niña por haber llamado a la policía. Pero entonces María miró a los ojos de Alessandra y le dijo que era la hija de ese hombre, de su hermana Rita. Alessandra sintió que sus piernas se debilitaban. Nunca supo que su hermana había tenido una hija. Cuando Rita se casó con Antonio, se alejó de toda la familia, ya que todos intentaron advertirle que él no era un buen hombre. Sin contacto con su hermana, Alessandra se enteró por el obituario del periódico que había fallecido. Fue uno de los días más tristes de su vida. Al asistir al funeral, solo encontró a Antonio. Después de una pelea entre ellos, Alessandra comprendió que fue el comportamiento de Antonio lo que llevó a su hermana a morir de tristeza. Nunca le dijo que tenía una sobrina. Con el descubrimiento de la existencia de una tía, María ya no se sintió sola. A partir de ese momento, fue criada como hermana de Olivia.
La tristeza de haber descubierto todas las mentiras de su padre fue reemplazada por la alegría de tener una familia amorosa a la que llamar suya. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de giros y emociones. Si te gustó y quieres más narrativas emocionantes como esta, no olvides dar un like y suscribirte al canal Mundo de Historias. Aquí, cada historia es una nueva aventura y siempre estamos listos para sorprenderte. Deja también tu comentario sobre lo que pensaste de la historia y sugerencias para futuras narrativas. Hasta la próxima.